Bueno, chicos y chicas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cuándo estén escuchando esto, espero que estén muy bien, de verdad. Espero que las clases anteriores hayan sido de su agrado, que los temas estén siendo eh, comprensibles para todos y todas. Y si no, bueno, saben que estoy dispuesto a escuchar sugerencias, a que me cuenten cómo se sienten un poco más cómodos, si les gusta que veamos cierta dinámica más. Eh, es cuestión de que me estén diciendo, ¿verdad? Y planeamos las lecciones para que todos y todas se sientan más cómodos. La lección del día de hoy es sobre vamos a compartir la presentación, sobre los tipos de regímenes políticos democráticos que hay en el mundo. Esto es muy conceptual, son casos muy específicos y lo importante o lo necesario de acá es reconocer la diversidad ideológica y política que hay en el mundo democrático, que es, me atrevería a decir que es la mayoría del mundo. Evidentemente hay casos muy particulares, hay cosas específicas que no vamos a ver, pero bueno, esos son tal vez los casos más significativos. Como recomendación, tratar de no estar haciendo otra cosa mientras están viendo el video, creo que eso es de lo más importante, porque hay cosillas tal vez que no tengamos tan presentes o que no manejemos tanto, y es importante como dedicarle su ratito, el video tampoco es tan largo, trato de hacerlo muy sintético para, para que ustedes se lleven lo importante. Y bueno, en las actividades o en las pequeñas tareas que se dejan, ustedes ya profundicen un poquito más y que sean ustedes los que descubran o aprendan, ¿verdad? Lo que les interesa. Otra recomendación o algo que me parece que sería provechoso es si pueden perdón, el tomar apuntes, tener algún cuaderno, bueno, eso es el tema que estamos viendo y demás, porque a la hora de reemplazar, a la hora de tener más cerca el examen de bachillerato, pues esos apuntes van a ser súper provechosos, porque ustedes pueden ver el video y ver los apuntes y es como, ok, ya no ocupo volver a ver el video porque ya sé que con mis apuntes está. O vuelvo a escuchar el video, vuelvo a ver el video y veo los apuntes como, ah, mira, aprendí tal otra cosa que me parece que podría agregarle aquí tal cosa. Y eso va a hacer que a la hora de repasar para el examen de bachillerato sea muy sencillo revisar los temas y los contenidos. Pero bueno, tipos de regímenes políticos democráticos. ¿Qué es un sistema democrático? Entonces, bueno, quiero que ustedes se planteen, se pongan a pensar, ¿qué es democracia? ¿Qué es lo que ustedes creen que es democracia? Ya lo hablamos un poco la lección anterior, pero bueno, piensen, ¿qué es democracia? ¿Qué significa vivir en un país democrático? Quiero que les quede esa inquietud y que ustedes se respondan para ustedes qué es una democracia y si vivimos en una democracia realmente. Eh, Uno de los tipos de regímenes políticos democráticos es el federalista. Es una forma de organización territorial de un Estado cuyas unidades políticas, o sea, sus fracciones o sus divisiones, se reservan un alto grado de autogobierno, condición reconocida constitucionalmente. En una estructura federal, la soberanía es ejercida por la totalidad de las unidades constituyentes, pero al mismo tiempo, esas unidades se subordinan al poder central para la gestión de ciertas competencias esenciales. Resulta y acontece que esta forma de gobierno nace en Estados Unidos en 1787 en la constitución política que ellos establecen. Entonces, los estados de Estados Unidos son estados independientes con sus legislaciones internas, pero eh, todas responden al poder central que está en Washington, que no significa que Washington sea el estado más importante, sino donde está la capital y el presidente del país ejerce sus funciones desde ahí. El territorio de un estado federal está integrado por una división de estados autónomos que elaboran sus propias leyes, tienen autoridad propia y un gobernador. Principalmente son para países con extensiones de terreno muy grandes, con mucha población, muy difícil de controlar. Entonces se crean estos subgobiernos. Existe un poder central que gobierna toda la nación y su autoridad se fundamenta en los principios de sucesión, coordinación, negociación y respeto. Ningún Estado puede intervenir en los asuntos del otro. Básicamente es una sana convivencia dentro de la medida de lo posible. Los Estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas y el poder del poder central, con los aspirantes de los Estados miembros. Entonces, hay una relación
de paz y armonía, que se vuelve complicada también, porque eso es una realidad, pero bueno, buscan tener este equilibrio democrático. Por otro lado, existe una constitución federal que regula los estados autónomos. ¿Qué significa esto? Que va a haber una legislación superior a la legislación que cada estado tenga, en la que se establezca, por decirlo de alguna forma, las reglas generales del juego. Todos los estados entran dentro de esta regulación. Y existe un poder judicial federal. ¿Qué significa esto? Que hay jueces más alto que los jueces que puede haber a lo interno de cada uno de los estados. ¿Con qué? Que se basan o que su jurisdicción está con la Constitución Federal. Por lo tanto, es la suprema autoridad en los conflictos que se presentan en todo el territorio, o gente que comete delitos en distintos territorios al mismo tiempo, o en distintos estados, perdón. Y la Policía Federal está por encima de la Policía Estatal. Entonces, es importante tener estas definiciones claras. Entonces, ¿cuáles son los países que entran dentro del régimen democrático federalista? Bueno, el primero, como ya les mencionó, los Estados Unidos, con una constitución vigente desde 1787, que se está actualizando con enmiendas para no crear una nueva constitución. Es una república federal presidencialista, eso significa que tiene un presidente que se elige cada 4 años y desde 1951 tiene la posibilidad de reelegirse una sola vez. El último en hacer esto fue Obama y bueno, se reeligió y ahora Trump está buscando pues, la reelección. Cada estado tiene un gobernador elegido por el pueblo para servir por un periodo de 2 a 4 años. Según el estado, un congreso y un sistema judicial propios. Otro país que tiene la misma dinámica es Alemania. Alemania está constituida por 16 estados. Estados Unidos, si no me equivoco, son 52 o 53. Creo que hace poco hubo una división y hubo uno más, pero bueno. Alemania son 16. Es una república federal presidencialista también, en la que existe un presidente. No sé si es Temer, la verdad no estoy seguro quién está ahorita, ya me quedé pensando. Pero bueno, él tiene un presidente. El Poder Ejecutivo tiene un presidente elegido por la Confederación Federal por 5 años, es un periodo interesante, y un canciller elegido por la Asamblea Federal. El Poder Legislativo representa una Cámara Baja, que es una Asamblea Federal compuesta por 69 representantes de los 16 estados, y una Cámara Alta, que es un Consejo Federal compuesto por 69 representantes de los 16 estados. Por otro lado, luego tenemos el Poder Judicial, que existe la Corte Federal Constitucional y las Cortes Superiores Federales. La mitad son nombradas por la Asamblea Federal y la otra mitad por el Consejo Federal. Cada estado tiene su propia constitución, un ejecutivo y un legislativo propio. Tiene una forma de gobernar bastante democrática, de bastante que el poder reside en mucha gente. Un caso muy interesante el alemán. Y luego, por otro lado, tenemos a la India. La India está dividida en 28 estados y 7 territorios. Al igual que los dos anteriores, es una república federal presidencialista. Tenemos el poder ejecutivo, eh, presidente, elegido por 5 años por la Asamblea Federales y Estatales, y un primer ministro, que encabeza el gabinete y es el responsable ante el Parlamento. La figura del primer ministro va a ser muy importante en otros países. Ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos el Poder Legislativo, que presenta una Cámara Alta o un Consejo de los Estados con 245 miembros, debe ser bastante complicado ponerse de acuerdo. 8 nombrados por el Ejecutivo y el resto por asambleas estatales por 5 años. Me disculpan los ruidos de la computadora. Sí, retomando, 245 miembros del Consejo de la Cámara Alta, 8 nombrados por el Ejecutivo y el resto por las asambleas estatales por 6 años. Luego tiene una Cámara Baja o una Cámara del Pueblo, una figura bastante interesante, que cuenta con nada más y nada menos que 555 miembros elegidos por 5 años por voto popular, con excepción de 2 que son nombrados por el presidente, como puestos de confianza. Existe la Corte Suprema, Cortes Superiores y Cortes Menores.
Tenemos los regímenes parlamentarios. Es un tipo de gobierno democrático en el que, a diferencia del presidencialismo, la elección de las autoridades del poder ejecutivo emana del poder legislativo o el parlamento. Y el poder ejecutivo es el responsable político ante el legislativo. De las democracias que hay en el mundo, alrededor de la mitad son parlamentarias y la otra mitad son presidencialistas. Vamos a ver los casos más, o las características, no, sí, los casos o los países más representativos que son, que están bajo este régimen parlamentarista. Inglaterra, uno de los más representativos, es parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, que cuenta con, bueno, los territorios de Escocia, perdón, Irlanda del Norte y Gales. Es una monarquía constitucional, que significa esto, que hay un rey con una constitución, un monarca con una sucesión hereditaria y que puede ser, bueno, hombre o mujer, quien esté en el cargo del rey, actualmente la reina Isabel. El Poder Ejecutivo lo integra el gobierno, un primer ministro, un subsecretario y departamentos de gobierno, como un ministerio, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos el Poder Legislativo, que presenta el Parlamento Británico, que es el cuerpo legislativo supremo y es integrado por la reina, en este caso, la Cámara de los Comunes, que son 659 miembros elegidos por periodos de 5 años popularmente, y la Cámara de los Lores. Son 670 miembros nombrados por un monarca por herencia o por reconocimiento por servicios públicos, ya que sus puestos son vitalicios. El tema de la monarquía es un tema bien complejo que podemos discutir en alguna sesión. A ver a ustedes qué les parece el tema de la monarquía. Y por último, bueno, tenemos el Poder Judicial, con una Corte Superior de Justicia, y la reina es gobernadora suprema de la Iglesia Anglicana y su función es meramente ceremonial. Si el primer ministro pierde el apoyo del Poder Legislativo, este debe renunciar, porque eso quiere decir que cualquier proceso, cualquier eh, proyecto que proponga ya no va a tener el apoyo del Parlamento. Por lo tanto, no tiene sentido que siga ejerciendo sus funciones. Otro, otro de los ejemplos es Israel. Es una república parlamentaria con división de poderes, ejecutiva, legislativa y judicial, igual que Costa Rica, con un sistema pluralista, con separación de poderes y con sufragio universal. Eso quiere decir que todo el mundo tiene la posibilidad de votar. Es el único estado judío del mundo, pero en su territorio viven árabes, musulmanes, cristianos y otras religiones. En cuanto al poder ejecutivo, es integrado por el presidente y el jefe de Estado, elegido cada 5 años por una asamblea. El poder legislativo, el parlamento unicameral, eso quiere decir que es un solo parlamento, como el de Costa Rica, lo forman 120 miembros representantes de los partidos políticos. Se llama asamblea o casnite y se eligen cada 4 años. La asamblea tiene la posibilidad de disolver el gobierno en cualquier momento por cuestión de confianza. Una vez que el parlamento no se sienta cómodo con quien está gobernando, pueden hacer que éste renuncie. Un caso similar al de Inglaterra. Y como un poder judicial cuenta con un tribunal supremo de israelí. Régimen presidencialista. ¿Cuáles son las características de ese tipo de régimen? Es una forma de gobierno en la que el presidente es la figura central y quien se dirige y quien dirige el gobierno o el poder ejecutivo. El poder lo elige de forma directa o indirecta. El pueblo, perdón, lo elige de forma directa o indirecta, como en el caso de Estados Unidos, y no necesariamente o no necesita de la intervención parlamentaria, como el caso de Israel o Inglaterra. Entonces, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno al mismo tiempo. El poder del presidente está limitado por la Constitución política que establece la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente como jefe de Estado tiene todas las funciones protocolarias y como jefe de gobierno se encarga de la administración pública. Precede el Consejo de Ministros, a quien él mismo nombra, y remueve libremente un tema de confianza, y dirige la política exterior del Estado y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Costa Rica no tiene ejército, por lo tanto esta figura de jefe supremo de Fuerzas Armadas no existe, pero en países que sí tienen ejército, pues evidentemente lo son. Características importantes. El cargo de un ministro es incompatible
con el miembro del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Si usted es algún ministro de alguna de los gabinetes del gobierno, no puede ser parte del Congreso o de la Asamblea. Para el caso específico de Costa Rica, si usted es ministro de Educación, no puede pertenecer a la Asamblea Legislativa al mismo tiempo. No puede ser elegido por ambos cargos, ya que uno es de elección popular, la Asamblea, y el ministro es elegido por el presidente. El Congreso no tiene un voto de censura contra uno o varios ministros, eso quiere decir que el ministro puede actuar con libertad. El presidente no puede disolver el Congreso, como pasa en otros países, porque el Congreso o la Asamblea, para el caso de Costa Rica, también es un puesto de elección popular, y el Poder Ejecutivo y Legislativo son, como les acabo de contar, son puestos de elección popular. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de un sistema presidencialista? Bueno, cuanto a las ventajas, podemos ver que hay una separación clara y suficiente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y hay una inexistencia de vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario del Congreso, evitando caer en partidocracias. ¿Qué significa esto? Un partido en el gobierno elegido, un candidato presidencial elegido de cierto partido, y la Asamblea Legislativa compuesta por todas las personas del mismo partido. Costa Rica, por ejemplo, eso no se puede. Entonces no se puede caer en una partitocracia, que eso significa que no hay una posición política, una oposición ideológica. ¿Qué desventajas presenta el sistema presidencialista? Bueno, hay una menor representación del conjunto social en medida en que las decisiones no se consensúan en muchas ocasiones entre distintas fracciones políticas representadas en el Congreso. Existe una menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida en la que el Congreso no puede cambiar el Poder Ejecutivo, adoptando una moción de censura. Una moción de censura es castigándole al presidente de cierta forma. Y hay una tendencia clara al bipartidismo como su forma más clara. Un ejemplo importantísimo es Costa Rica, que hasta las elecciones del 2010, si no me equivoco, con la llegada del PAC, se rompe este bipartidismo que teníamos desde 1950, 1949, con las primeras elecciones de la Segunda República, ¿verdad? Entonces, Costa Rica fue un país bipartidista durante muchísimo tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de nuestro Costa Rica. Es una república presidencialista, democrática, libre e independiente, en la cual el presidente también es el jefe del gobierno. Los cargos de presidente, vicepresidente y los diputados son de elección popular y son elegidos por un periodo de 4 años. Existe la reelección, pero no de forma consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Se puede ser presidente de este país 2 veces, pero no puede mandarse al siguiente periodo. Ejemplo de eso, Oscar Arias es presidente del 82 al 86, si no me equivoco, o del 86 al 90, ya no recuerdo, y luego presidente del 2006 al 2010, si no me equivoco. En este país, bueno, existen 3 poderes públicos: el poder ejecutivo, que es el que representa al presidente; el poder legislativo, que es la Asamblea Legislativa; y el poder judicial, que vendría siendo como el Ministerio de Seguridad o el OEJ, que son los que se encargan de toda la parte judicial. Eh, independientes entre sí, hay una división de poderes bastante claras, pero sí tienen funciones de control y supervisión entre ellas, para que ningún poder sea más importante que el otro. La administración y representación del país corresponde al presidente. Los poderes del Estado, bueno, son el Ejecutivo, que la división de estos poderes son el Ejecutivo, es el presidente, junto con 2 vicepresidentes y toda la cartera de ministros o todo el grupo de ministros que acompañan al presidente, perdón. Una Asamblea Legislativa con 57 diputados de elección popular, y el Poder Judicial, que lo tiene la Corte Suprema de Justicia, que ahí sí los puestos, los jueces, los magistrados son elegidos a nivel interno, y algunos de esos puestos son puestos vitalicios. ¿Qué significa esto? Que esta persona puede ejercer hasta que se pensione o hasta que se muera. Otro caso es el caso de Uruguay, considerado como el país con la democracia más antigua de América Latina. Tiene un sistema presidencialista con los 3 poderes totalmente independientes, al igual que el nuestro, y el poder ejecutivo es ejercido por el presidente y el Consejo de Ministros.
el presidente es el jefe del Estado y el jefe de gobierno, y se elige junto con el vicepresidente cada 5 años con votación directa. La votación directa es lo que sucede con Estados Unidos, que al final les puedo hablar un poco más de qué es elección indirecta. Y puede ser reelecto, pero en años consecutivos, igual que el caso de Costa Rica. Los ministros deben tener el apoyo parlamentario para asegurar su permanencia en el cargo, caso similar al inglés, y el poder legislativo es ejercido por la Asamblea General y está compuesto por dos cámaras. La Cámara de Senadores con 30 miembros, la Cámara de Representantes con 90 miembros. Los diputados eligen por departamentos o por comisiones y los senadores se eligen cada 5 años a escala nacional. El Poder Legislativo está representado por la Corte Suprema y sus miembros los nombra la Asamblea General por un periodo de 10 años, a diferencia de Costa Rica, que, como les conté, son puestos vitalicios. Perdón, Chile. Chile es una república democrática, unitaria y presidencialista. Un Chile que, como vimos en las elecciones de estudios sociales, atravesó una dictadura bastante prolongada y bastante fuerte, lo que hace que sea una república democrática hoy en día es un hito bastante importante. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Se elige por votación directa cada 4 años y no puede ser reelecto para el siguiente periodo. El presidente nombra a los ministros del Estado, igual que en Costa Rica, y a los intendentes que gobiernan cada región. Y un intendente es una figura similar al alcalde de acá en Costa Rica. Los ministros, los mismos a los que los gobernantes de cada provincia. El poder legislativo reside en el presidente y el Congreso Nacional y es bicameral. Eso quiere decir que tiene dos cámaras, una Cámara de Diputados con 120 miembros de elección popular que se eligen cada 4 años y pueden ser reelegidos en su mismo distrito, y un Senado con 38 senadores de elección popular por un periodo de 8 años. Se renueva cada 4 por mitades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un año en el que 19 se, van a cambiar para que los otros 19 hagan los 4 años que les quedan. No sé si les explico cómo, imagínense esta figura como que van intercalando entre la mitad de los senadores para siempre tener como gente nueva, pero todos puedan cumplir su plazo de 8 años. Y el gobierno local lo ejerce un alcalde y un consejo popular que son puestos de elección popular. Por otro lado, tenemos estas figuras que a mí me parece una figura muy medieval para mi gusto, pero bueno, las monarquías. Las monarquías son una forma de gobierno que puede ser democrática o autoritaria. Autoritaria, como lo vimos en sociales y en cívica también, no en cívica, pero al inicio en cívica, tiene que ver con represión, con violencia, casi siempre. En la que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario. Es ejercida por un monarca, un rey o una reina. Sus características pueden variar según las tradiciones y estructuras jurídicas y territoriales. Las monarquías democráticas son constitucionales, con división de poderes y suelen ser parlamentarias, como el caso inglés. Y en las monarquías autoritarias, el rey concentra poderes más allá de los propios del poder ejecutivo. Existe gran diversidad de monarquías autoritarias, incluyendo hasta una monarquía absoluta, que ese es el nivel máximo de concentración de poder. Entonces, ¿cuáles son las características de las monarquías? El rey ejerce la máxima autoridad del Estado. Es una organización ligada a la religión, por lo que se considera un origen divino de esta figura que es el que representa el rey o la reina, y su poder es ilimitado. El poder del rey puede ser vitalicio por herencia, eso quiere decir que mis descendientes van a seguir siendo mis herederos al trono, y el poder del rey puede ser absoluto o limitado por las leyes y la constitución. Entonces, en una monarquía absoluta, pues es un poder totalmente ilimitado, y en las monarquías parlamentarias o en las monarquías constitucionales, pues existen ciertas condiciones de decirle al rey, hey, hasta aquí. Eso es lo que su rango de posibilidades tiene un límite y nosotros lo establecemos. Además, bueno, este es un sistema que subsiste, perdón, en la actualidad, especialmente por una tradición histórica, por el respeto y la confianza de los ciudadanos, en algunos casos. Vamos a ver las monarquías más importantes para efectos de bachillerato. Entonces, ¿cuáles son? España.
España es una monarquía parlamentaria con un rey vigente, con un rey hereditario vigente desde 1978. El actual rey es Felipe, Felipe II, no me recuerdo, pero bueno, Felipe estoy seguro que es el nombre del rey. El rey es el jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia. Tiene funciones de regular las instituciones estatales y representar el país a nivel internacional, además del mando de las Fuerzas Armadas y acreditar el personal diplomático. El personal diplomático son los representantes de distintos países en ciertas partes del mundo. Eh, Actualmente el rey de España es Juan Carlos I, eso no es cierto, tengo esta información desactualizada. Es Felipe, el hijo de Juan Carlos, y el presidente de gobierno es Mariano Rajoy, que no estoy seguro si cambió hace poco, eso tendríamos que revisarlo también. El presidente de gobierno es elegido en elecciones generales y ejerce el jefe de gobierno junto a sus ministros, mientras tenga el apoyo del Congreso de los Diputados. El Poder Judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrados por jueces o juezas y magistrados y magistradas, que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del rey. Otra monarquía, como vimos anteriormente, es la monarquía constitucional con un monarca hereditario por sucesión masculina o femenina, el caso de Inglaterra. El, como les comenté anteriormente, el tema con las monarquías tiene que ver mucho con la religión. Para el caso inglés, que ellos son protestantes, la iglesia anglicana, que es como la que tiene poder o mayoritaria hegemonía en Inglaterra, le concede ciertos privilegios a la reina, por lo tanto, como conceder ciertos honores o realizar ciertas ceremonias en nombre de Dios. El rey o la reina en este caso tiene la posibilidad de designar al primer ministro y remover o elegir al gabinete de gobierno y expresar sus opiniones sobre los asuntos del Estado en cualquier espacio. La reina actual de Inglaterra es la reina Isabel II. Y eso sería todo por esta sección. Yo sé que son muchos datos, sé que es mucha información, pero bueno, la idea es hacer un par de ejercicios con esta información que acabamos de recibir. Y recuerden que muchos de los contenidos que estamos viendo en Cívica nos van a ayudar para comprender temas de estudios sociales. Veamos Cívica como esa materia o ese curso de conceptos que nos van a generar, imagínense, un montón de ladrillos. Cívica se son un montón de ladrillos que nos van a ayudar a construir una pared histórica, digamos, con un montón de ideas, de procesos, de situaciones en el mundo que vamos a comprender de una forma mucho más detallada, con un ojo mucho más específico en cosas que tengan que ver con historia, con temas políticos. Eso sí. Entonces, bueno, chicos y chicas, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y recuerden hacer las actividades y las tareas que les dejo en la plataforma. Nos estamos viendo. Hasta luego.